ser bacterias, puede ser virus, puede ser hongos, puede ser parásitos, ¿no? Entonces estos se van a alojar básicamente a nivel de tanto bronquiolos terminales, a nivel de alveolos, y lo que va a conllevar pues es a una consolidación, ¿no? Alveolar, y por extensión puede llegar hasta la parte intersticial, ¿no? Pues, si ustedes recuerdan, el parénquima pulmonar está conformado por los alveolos y el espacio intersticial, ¿no? Entonces hay patologías que afectan más alveolos que al intersticio y viceversa, ¿no? Entonces eso es lo que deben tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es una alteración pues en el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Cómo se llama el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, alveolo capilar? ¿Cuál es el nombre que se le da? Osmosis, ¿no? ¿Se acuerdan? La hematosis, ¿no? La hematosis. La hematosis. Porque tendrá una alteración en la hematosis, ¿no? Que es el intercambio gaseoso, ¿no? Entre los alveolos y los capilares perialveolares, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se genera esa alteración en la hematosis? Porque se genera pues un estado proinflamatorio, ¿no? Proinflamatorio que hoy. Y esto se va a manifestar pues básicamente con signos y síntomas, ¿no? Esos signos y síntomas pueden ser localizados, pueden ser sistémicos, ¿no? Si es que evoluciona ese proceso infeccioso, ¿no? Y nosotros lo vamos a corroborar básicamente a través de imágenes, ¿no? ¿Cuál es el examen de imagen más frecuente o Rayos X de tórax. nosotros necesitamos? Una radiografía de tórax, ¿no? Radiografía de tórax. Hay varias proyecciones, ¿no? ¿Qué proyecciones tenemos en la radiografía de tórax? Antero posterior, postero anterior. Y lateral, Y ¿no? lateral. ¿Cuál es lo ideal para observar su parénquima pulmonar? Antero posterior. Antero posterior. Antero posterior. ¿Antero posterior? ¿Sí? Póstero anterior, ¿no? Postero anterior. Proyección póstero anterior Ahorita. es la que nos da una mejor visualización de las estructuras, ¿no? A nivel del tórax. ¿Por qué no sería antero posterior? No, no le pases. Dile que no has hecho. ¿Por qué no sería antero posterior? Antero posterior. Sí. Se dice, creo que toda la parte de la caja torácica. Realmente cuando tú tomas una placa antero-posterior te va a magnificar, ¿no? La parte del mediastino y la parte de la silueta cardíaca. Y se va a reducir, en la imagen tú vas a ver una imagen reducida de los parénquimas pulmonares, ¿no? Entonces te va a dar una impresión de que el corazón o la silueta cardíaca está incrementada o que el mediastino Si le está paso te hinchado. va a pasar a Y que te da la apariencia pues de que del parénquima pulmonar está reducido, ¿no? Y eso no es así, ¿no? ¿Ya? Entonces la proyección póstero anterior es la mejor opción, ¿no? Entonces dentro de la fisiopatología es lo que tienen ahí, ¿no? Lo que ustedes observan ahí, ¿no? Fíjense acá. Pues, todos nosotros tenemos un sistema ciliar, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este sistema ciliar? un mecanismo de defensa. Ajá, es un mecanismo de defensa, ¿no? Es una barrera, ¿no? Es un tipo de barrera, ¿no? Cuando ustedes estaban en inmunología, me imagino que les tocaron esta parte, ¿no? Sí. Que una de las primeras barreras a nivel respiratorio es el sistema ciliar, ¿no? ¿Cuál es su función? Desplazar, ¿no? Desplazar si es que se presenta algún germen a ese nivel, ¿no?
¿Qué más? O si es que hay un cuerpo extraño a este nivel, lo que hace es tratar de Salir. expulsarlo, ¿no? Expulsarlo. Así es. Las mucosas. ¿Qué más? ¿Qué otro mecanismo de defensa tenemos a nivel El reflejo de la tos. bronquial? La tos, ¿no? La tos es muy importante, ¿no? Pues la tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Ujú. Que en ciertas circunstancias es beneficioso, ¿no? Pero en ciertos escenarios eso también puede, digamos, puede ser tan intensa que nos puede Sí, generar claro. complicaciones, ¿no? Una complicación de la tos, Una complicación de la tos. ajá. ¿Por qué la tos? La tos es un reflejo. Un reflejo. reflejo que nos genera un esfuerzo, ¿no? A veces un esfuerzo brusco, ¿no? Ese esfuerzo brusco que podría generar en nosotros. Exacerbación. Disnea, pues, ¿no? ¿Qué podría generar? Exacerbación, desinflamación, infección. ¿Qué podría generar? Se ha visto, ¿no? Se ha visto a veces. Por eso es que en algunos pacientes se bloquea, ¿no? Se bloquea el efecto de la tos, ¿no? Sin embargo, como ustedes ven, es un efecto protector, pues, ¿no? Sino que se bloquea básicamente por la intensidad, pues, ¿no? Que puede generar complicaciones. Ahora, ¿cuál es el otro mecanismo de defensa? Hay células inmunitarias, ¿no? A este nivel, ¿no? ¿Y cuál es el factor, digamos, inmunológico que predomina a este nivel? Inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, ¿no? ¿La inmunoglobulina A de dónde proviene? De las mucosas. De ¿De qué células proviene la inmunoglobulina A? ¿Ah? De los linfocitos B, ¿no? Linfocitos B. Los linfocitos B, sí. ¿no? Cositos Los B. linfocitos B se transforman en células plasmáticas y estas a su vez en inmunoglobulinas, ¿no? Hay un montón de inmunoglobulinas, ¿no? ¿Cuáles son las principales? Ajá. Y a nivel respiratorio, la inmunoglobulina A, justamente, ¿no? Esta inmunoglobulina nos va a permitir básicamente identificar, ¿no? Identificar el germen, ¿no? Porque ustedes tienen que recordar que las inmunoglobulinas tienen una especie de memoria, ¿no? Que va a reconocer los gérmenes, ¿no? Entonces, ese factor es muy importante, pues, ¿no? Al momento de que el paciente, digamos, responda al germen que lo está atacando, ¿no? Y también existen a nivel alveolar los macrófagos alveolares, ¿no? Los macrófagos alveolares lo que van a hacer es fagocitar a los gérmenes, pues, que pueden instalarse a este nivel, ¿no? ¿Qué son los leucotrienos? Cuando un germen se instala, ya sea a nivel de los bronquios terminales o a nivel del alveolo, ¿qué van a generar? Toxinas, ¿no? Esas toxinas, ¿a quién va a estimular? A los leucotrienos. Al sistema inmunológico, ¿no? En el sistema inmunológico tenemos varias células, ¿no? ¿Cuáles son? Aparte de los linfocitos B que se transforman en inmunoglobulina, los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos que están, lo normal es que los neutrófilos, ¿dónde estén? En el plasma, ¿no? Así es. ¿Y por qué es que migran hasta el alveolo? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual migran los neutrófilos de la sangre hacia el tejido? ¿Ah? Viajero, dice. ¿Ah? Diapédisis. Diapédisis. ¿Ah? Ajá. O sea, exacto, se extravasa, pero ¿cómo se llama ese fenómeno? Es el fenómeno de que sale el neutrófilo, en este caso del
el vaso sanguíneo hacia el alveolo. Transvasación. Quimiotaxis, ¿no? A través de la Quimiotaxis. ¿no? Quimiotaxis. Y esa quimiotaxis pues es estimulada justamente por las toxinas, ¿no? Que libera el patógeno que está invadiendo, ¿no? Entonces la respuesta de estos neutrófilos, aparte de, digamos, de migrar, es liberar estas sustancias, ¿no? Que se llaman leucotrienos, ¿no? Entonces estos leucotrienos que van a generar a nivel donde se está afectando, digamos, el área donde se está afectando, que va a generar, como ustedes observan en la imagen del lado derecho. ¿Qué están observando con el vaso sanguíneo? Y esas células endoteliales que están sucediendo, se están desplazando, ¿no? Sí. Ajá. Generan un aumento de la permeabilidad vascular. Por eso es que a este nivel lo que vamos a encontrar un edema, ¿no? Porque ¿qué es el edema? Aumento del líquido, o sea, Ajá. Es un aumento, ¿no? Del flujo del volumen, el plasma, ¿no? Hacia el espacio. ¿Qué es esto de acá? ¿Cómo se llama esto de acá? Al espacio intersticial, ¿no? Así es, al espacio intersticial. ¿Y eso por qué se genera? Por los leucotrienos, ¿no? Aparte, los leucotrienos pueden generar otros efectos, ¿no? Otros efectos negativos. Puede generar broncoconstricción, puede generar un incremento de las secreciones, ¿no? A nivel del área donde está afectado, ¿no? Todas esas funciones pueden generar los leucotrienos, ¿no? Entonces es parte de la fisiopatología de un paciente con un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de entrada de los gérmenes, pues, ¿no? Hasta el alveolo, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente? Inhalatoria, ¿no? Así es, inhalatoria. Tenemos aparte, digamos, otros mecanismos por el cual puede ingresar, ¿no? A través de la aspiración, ¿no? ¿En qué circunstancias se puede generar una aspiración? ¿En qué circunstancias ustedes piensan? Cuando el paciente vomita. Ajá. Y Un paciente que vomita, un vómito abundante, ¿no? ¿Qué más? Pacientes que hacen, sobre todo, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, sobre todo los hemorrágicos, ¿no? Genera que el paciente involuntariamente se genere una fuga del contenido gástrico hacia la vía respiratoria, ¿no? Entonces, por ese motivo se genera la aspiración. Y una tercera causa es una diseminación hematógena, pues, ¿no? Quiere decir que el germen partió, digamos, de una zona distante a la del parénquima pulmonar, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una infección a nivel de la piel, en el proceso puede hacer, digamos, una neumonía, ¿no? Podría ser una neumonía. ¿Por qué? Porque el germen viajó a través de la sangre hasta esa área, ¿no? Un ejemplo de un germen que vaya de una zona distante a la zona donde se está generando un proceso infeccioso. Un ejemplo. Y hay uno de los gérmenes, uno de los patógenos que hace con mayor frecuencia eso, ¿no? Y los estafilococos aureus, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos, miren. Entonces, los leucotrienos pues son, digamos, la base de la fisiopatología del proceso infeccioso, ¿no? Sobre todo de las complicaciones, digamos, un poco más severas, pues, ¿no? Como les dije, los leucotrienos, aparte de generar un edema así a nivel intersticial y por ende alveolar, va a generar pues que se incremente la secreción a nivel bronquial, ¿no?
Y todo ese proceso inflamatorio que va a generar, en un inicio va a generar sintomatología localizada. Sin embargo, esa liberación de interleuquina, de factores de necrosis tumoral, eso van a migrar pues, hacia el torrente sanguíneo y eso va a ir al centro de la regulación de la temperatura. ¿Dónde está el centro En el hipotálamo. hipotálamo, ¿no? Así es, en el hipotálamo. Y se genera pues la hipertermia, ¿no? Entonces, en este cuadrito ya nos trata de explicar qué es lo que sucede, ¿no? De acuerdo a la evolución en el tiempo, ¿no? Ustedes observan cómo es que el alveolo va alterando su arquitectura, su estructura, ¿no? Conforme avanza el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el día 1? Hay una extravasación de fluidos, ¿no? Hay un aumento de la permeabilidad a nivel vascular que va a generar justamente la acumulación de ese fluido, ¿no? ¿Qué más? Llegada de macrófagos y leucocitos, ¿no? ¿Leucocitos quién? ¿Qué tipo de leucocitos? Los polimorfonucleares, así es. ¿Qué sucede en el día 2 y 3? La fusión masiva de los leucocitos. Se incrementa la población celular de leucocitos y básicamente eritrocitos ya, porque la permeabilidad se incrementa. Y lo que hace es, lo que sucede a nivel del parénquima pulmonar, se vuelve rígido el parénquima, ¿no? Si ustedes recuerdan, el parénquima pulmonar ¿cómo es el parénquima? ¿Cómo es la consistencia del parénquima pulmonar? Esponjoso, ¿no? Entonces, en este momento, al día 2, 3, se vuelve ya un parénquima rígido, ¿no? Similar al hígado, ¿no? El día 4 o 6 se genera ya una lisis de estos leucocitos, estos eritrocitos que en un momento migraron, y se va a generar pues ya unos depósitos de fibrina, ¿no? Fibrina. Entonces, ¿cómo se llama el proceso donde, digamos, este pulmón, el alveolo que era, digamos, esponjoso, se vuelve duro? Se llama hepatización, ¿no? Hepatización del pulmón, ¿no? Hepatización del pulmón, ¿no? ¿Y eso por qué se genera? Por toda la carga inflamatoria que genera, ¿no? Ahora, una vez que llega digamos, cuarto o sexto día, puede seguir pues dos caminos, ¿no? Uno es que se resuelva totalmente. Eso va a depender básicamente del tratamiento que tú le puedas instalar, o puede generar pues una lesión, digamos, a nivel de los alveolos y a nivel de los bronquiolos terminales de manera permanente, ¿no? Entonces, básicamente esos dos caminos. Entonces, ya haber entendido las definiciones y la fisiopatología, ya vamos a las entidades en sí, ¿no? La primera y más frecuente infección a nivel pulmonar pues es la neumonía, ¿no? La neumonía, sobre todo la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Entonces es un proceso inflamatorio agudo que se origina, básicamente se le dice en la comunidad porque se va a originar fuera del contexto intrahospitalario, ¿no? Ajá. Y se va a desarrollar luego de 48 a 72 horas posterior, digamos, a estar expuesto al germen, y se va a considerar fuera de la comunidad si es que el desarrollo es justamente posterior a ese tiempo también.
Entonces acá tenemos la etiología y básicamente la etiología de acuerdo al grupo etario. Ajá. Como ustedes observan, los gérmenes, los patógenos que pueden, digamos, generar una neumonía adquirida en la comunidad es Streptococcus muy diferente agalactiae. en cada grupo etario, ¿no? Si ustedes observan. Ajá. Entonces, si vamos a los pacientes menores de un mes, ¿cuál es el género más frecuente? Streptococcus agalactiae. En segundo orden, la Listeria ¿no? monocitogénesis. La listeria, ¿no? Así es. Enterobacterius. Ajá. Enterococcus anaerobius. De 1 a 3 meses, Clamidia. clamidias. ¿Qué son las Trachomatis. clamidias? Clamidias. ¿Qué es la clamidia? Bacterias. Es la micobacteria, ¿no? Micobacteria. Ajá, Mico. una micobacteria. Hongo. Mico 3 mezclado meses con a 5 bacteria. años. ¿Así? Y ustedes observan que hay acá una Virus. transición, ¿no? Observan que ya el predominio Virus ya no es respiratorio. Ah, no bacterias. es bacteriano, ¿no? Sino Virus. viral, ¿no? Viral. Así es, va cambiando, ¿no? De 5 años a 15 años. Otra vez, ¿no? Ahí recupera Mycoplasma pneumoniae. sobre todo las micobacterias, ¿no? ¿Qué tipo de neumonía te generan la clamidia, el micoplasma? Neumonía típica. Neumonía Atípica. atípica, ¿no? ¿Por qué se llama neumonía atípica? Porque son de virus. Y los virus también, ¿no? Los virus también pueden generar neumonías atípicas, ¿no? ¿Por qué se le llama neumonía atípica? ¿Se acuerdan? Bien. Y también va a depender del factor, ¿no? Del factor, de la condición, el factor, básicamente los factores del paciente y las condiciones en el cual el paciente se esté moviendo, ¿no? El contexto en el que el paciente esté, ¿no? Entonces, existen algunos factores, ¿no? Hay pacientes que están expuestos a ciertas sustancias, ¿no? A ciertos contaminantes, ¿no? Entonces, en ellos, pues, el germen que va a predominar es Legionella, ¿no? ¿Qué es la Legionella? Legionella, una bacteria Ajá. de la neumonía. ¿Un mico? Micobacteria. Micoplasma. Mico. Micoplasma. Ajá. Entonces, procedencia es muy importante también, ¿no? Ajá, la procedencia es muy importante, ¿no? Entonces, eso me va a determinar básicamente también la presencia de un germen, ¿no? Un ejemplo de procedencia, un germen que esté relacionado con la procedencia. ¿Qué zonas son endémicas de tuberculosis? Tuberculosis. Acá en Lima, la Victoria. ¿Alguien de la Victoria? El Agustino, la Victoria. Callao, ¿no? Callao. Ajá. Entonces, hay gérmenes que están relacionados con la procedencia, pues, ¿no? Sobre todo zonas endémicas, ¿no? Donde existe el germen, digamos, de manera permanente. Pues un ejemplo de ello es la infección por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Qué más? Hay pacientes que están expuestos a drogas, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente, el germen más frecuente? Lo dije hace rato, ¿no? El Staphylococcus aureus, ¿no?
generalmente los pacientes que utilizan drogas vía parenteral, ¿no? Entonces pueden generar una infección distante, ¿no? al lugar del proceso infeccioso, ¿no? Y condiciones. Tenemos varias condiciones que pueden conllevar a un paciente a ser susceptibles a un proceso infeccioso, a una neumonía, ¿no? Ejemplos, un paciente con EPOC, ¿no? Ya vimos EPOC, ¿no? El paciente con EPOC, o sea, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es susceptible a infecciones, a exacerbaciones, ¿no? Y también a procesos neumónicos, ¿no? ¿Cuál es el germen más frecuente que genera neumonía? El Streptococcus pneumoniae. Pero si digo exacerbación del EPOC, ¿es el mismo germen? Porque una cosa es EPOC y neumonía, ¿no? Y otra cosa es una exacerbación del EPOC. ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿Clínicamente podríamos hacer la diferencia? Son parecidas, pero... ¿O radiológicamente tendríamos que hacerlo? Radiológicamente. Radiológicamente, sí. Entonces le pedimos una radiografía de tórax y queremos hacer esa diferencia. ¿Cuál iría para EPOC exacerbado? ¿Cuál iría para neumonía y EPOC? No, una radiografía de tórax. Enfermedad. ¿Cómo haríamos esa diferencia? Enfisema pulmonar y neumonía. ¿Cómo es, digamos, el proceso neumónico? Es localizado, ¿no? Es un cierto lóbulo, un cierto segmento pulmonar, ¿no? Y en Entonces, la en neumonía, cambio, la exacerbación puede ser difuso, ¿no? Puede ser difuso, así es. Por eso se le llama la neumonía, ¿cómo se le llama? Consolidación. Consolidación, así es. Ahora, los pacientes alcohólicos, diabéticos, tienden pues a presentar pues un deterioro en su sistema inmunológico, ¿no? Y son más susceptibles a tener procesos neumónicos más severos, ¿no? Ajá. Y uno de los gérmenes que está justamente presente en este tipo de pacientes es el Staphylococcus aureus, ¿no? Que es un germen a veces muy resistente a los antibióticos, ¿no? Entonces, tener en cuenta este cuadrito, ¿ya? Y el segundo tipo, pues, es una neumonía adquirida intrahospitalariamente, ¿no? ¿Y cómo hacemos la definición? pastillita, hay grabol para ¿Cómo definimos una media neumonía pastillita que tomo intrahospitalaria? cada 8 horas. Espérate. 48 a 72 horas. Después, Como 48 kilos. ¿y cómo lo diferenciamos de neumonía adquirida en la comunidad? Por el tiempo. Neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Ya? ¿Por el tiempo? ¿Cuándo decimos es adquirida en la comunidad? Te llega el paciente al hospital, tú lo evalúas, dices, es neumonía, ¿no? Antes de las 48 Ahora, ¿cómo horas. dices es neumonía adquirida en la comunidad y cómo dices neumonía intrahospitalaria? Antes de las 48 horas. Antes de las 48 horas es Es neumonía en la adquirida en la comunidad. comunidad. Sí. Posterior a eso es Intrahospitalaria. intrahospitalaria, ¿no? Y luego Ya, también mira. por los 7 días. Ajá. Después de los 7 días. Exacto, así es. Mira, ¿Y qué es lo que va, digamos, a incrementar ese riesgo? Que el paciente esté escúchame. con Sal de antes dispositivos más rápido le invasivos, ¿no? ayuda. Con dispositivos Sí. invasivos, ¿no? Un vasito con agua media. Realmente media, esos dispositivos son, digamos, el mecanismo a veces por el cual Eso le va a ayuda ingresar el bastante. germen. ¿Y qué germen? Lo más frecuente que puede ingresar a través de los dispositivos. ¿Ah? ¿Pseudomonas? ¿Sí?
¿Cuál sería? La pseudomonas, ¿por dónde se ingresa frecuentemente? Streptococcus pneumoniae. Inhalatoria, ¿no? ¿Y el aureus? Este, por la piel. Por la piel, ¿no? Así es. Los dispositivos que tenga el paciente, por ejemplo, cuando un paciente te llega así, digamos, en mal estado general, tú le colocas un catéter venoso central, ¿no? No sé si han visto. Entonces, ese catéter venoso central ingresa directamente pues, a la vena cava superior, ¿no? Entonces, a través de ese catéter podemos estar ingresando, digamos, ese germen, ¿no? El estafilococo, ¿no? Entonces, con eso les quiero decir que los gérmenes intrahospitalarios son muy diferentes a los gérmenes adquiridos en la comunidad. Generalmente los intrahospitalarios son más resistentes al tratamiento antibiótico y son más letales, pues, ¿no? A la hora digamos, del desenlace del paciente, ¿no? Entonces acá tenemos, observen, un tipo, ¿no? De neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es ese tipo? Neumonía. Asociada a ventilador mecánico, ¿no? Mecánico. Asociado a ventilador mecánico. Síndrome. Entonces, es toda aquella neumonía que se presenta en un paciente que está Con ventilación mecánica. con ventilación invasiva, ¿no? Invasiva. ¿Y cuándo definimos que es una neumonía asociada a ventilador? Neumonía. ¿Cuánto? Cuando es mayor de 24 horas. Ajá, así es, mayor de 24 horas. Ustedes tienen un paciente, ejemplo, un paciente que viene por un TEC, ¿no? Un paciente que viene por un TEC. Cuando tienes un paciente con TEC, tienes que proteger vía aérea, ¿no? Vía aérea porque el paciente baja el Glasgow y justamente tienes que hacer eso, si no el paciente entra en paro respiratorio y puede morir. Entonces tú le invades, lo tienes que invadir, le pones un tubo orotraqueal y si tú ves que después de esas 24 horas ves consolidados a nivel pulmonar, entonces tienes el diagnóstico, pues, ¿no? Tienes el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria asociada A la ventilación. ¿no? Así es. Y los factores de riesgo, pues hay factores de riesgo, ¿no? que incrementan este riesgo, ¿no? Ahora, de todos los pacientes que tú ingresas en esas condiciones, no todos van a ser pues una neumonía asociada a ventilador, ¿no? Sino que hay factores que pueden incrementar ese riesgo, ¿no? Así es. Y la parte de los factores del huésped, también hay factores en el área donde se está manejando el paciente, ¿no? Entonces, de repente esa área es muy virulenta, ¿no? O sea, está infectado por pseudomonas, por estafilococo, y a veces estafilococo metilino resistente, ¿no? Estafilococcus metilino. Eso condiciona básicamente para que se genere, pues, este tipo de infecciones así tan severas, ¿no? Entonces acá miren, les muestro en este cuadrito una distribución básicamente de cómo es las infecciones o las neumonías intrahospitalarias, ¿no? Y les muestro por grupo etario y básicamente por el sexo, ¿no? Entonces acá nos muestran qué ustedes pueden observar, qué les llama la atención. La mayor prevalencia es en adultos mayores, ¿no? Ajá, conforme avanza la edad, ¿qué sucede? Aumenta, ¿no? Aumenta, ¿no? Aumenta el riesgo de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Pero más es en varones. Ajá, y es más, En varones. más prevalente en varones, ¿no? Así es. Entonces eso deben tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y por qué piensan que es más prevalente conforme avanza la edad? ¿No? Por la defensa, Porque tienen el sistema otras comorbilidades, ¿no?
ejemplo, ¿Pero por qué en pacientes varones que más? son hipertensos, son diabéticos, Tiene más tienen comorbilidades. ¿El varón? enfermedad ¿Que la pulmonar mujer? obstructiva crónica, pues tienen No otras se cuidan. afecciones que condicionan eso, ¿no? Los hombres comen comida Eso es lo chatarra, importante fuman, saber. toman. Oye, pero ¿de verdad? Todo En este igual, cuadrito, los varones. aparte toman, son básicamente mujeriegos. de la edad, del sexo, también juega un rol importante la De ahí son estancia hipertensos hospitalaria, ¿no? o son diabéticos Mientras el o son paciente esté obesos. más tiempo, Y peor si tiene plata digamos, o si es hospitalizado, empresario. tiene mayor riesgo de Peor. que pueda tener una infección, una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Anita, Anita. Entonces, aquí básicamente en esta lámina nos muestra básicamente cómo pueden estos gérmenes invadir a nivel pulmonar, ¿no? Ajá. ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Cuál es lo más frecuente? Neumonía adquirida intrahospitalaria. No, ¿cuál es lo más frecuente? ¿Cómo es que invaden, digamos, los gérmenes en un área hospitalaria? Los catéteres, ¿qué viste? ¿Cuál es? Pues de bacterias. Inhala. Siempre inhalatoria, ¿no? Así es, inhalatoria. Entonces el germen coloniza las vías respiratorias, ¿no? Y estos gérmenes se van a volver virulentos siempre y cuando encuentren las condiciones, ¿no? Pacientes vulnerables, ¿no? Pacientes con otras comorbilidades, ¿no? Entonces, ¿qué más? Generalmente los pacientes hospitalizados están, como les digo, con múltiples dispositivos, ¿no? Múltiples dispositivos. Entonces, esos múltiples dispositivos son una ventana, pues, para que los gérmenes ingresen y puedan llegar a través de la vía hematógena hacia el nivel del pulmón, ¿no? Si es que el paciente tiene una respuesta inmune comprometida, va a depender también de la carga inflamatoria que se puede estar generando y las complicaciones, pues, potenciales, ¿no? Ajá. Que puede conllevar, pues, a una sepsis, un shock séptico y una insuficiencia respiratoria aguda, pues, grave, ¿no? Un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como ustedes ya saben, para toda entidad nosotros debemos hacer una anamnesis adecuada, un buen examen físico, correlacionar en el tiempo todos los signos y síntomas que puede estar presentando el paciente. Y generalmente los síntomas iniciales más frecuentes son estos tres, ¿no? El paciente tiene fiebre, hipertermia, tos y taquimia, ¿no? Tu sospecha clínica tú tienes que corroborarlo con un examen de imagen, ¿no? ¿Y cuál es lo más accesible? Radiografía de tórax. Póstero anterior, si es que es Póstero posible, ¿no? anterior. Pero generalmente cuando pacientes vienen en mal estado general, a veces es imposible tomar una Póstero póstero anterior. tienes que tomar una anteroposterior, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que la anteroposterior puede tener todos los cambios que comenté al inicio, ¿no? Póstero anterior. Es importante para ustedes leer adecuadamente una radiografía de tórax, ¿no? Han hecho ya, ¿no? Simulación de radiografía de tórax, ¿no? ¿Ah? El miércoles. Justamente, ahí van a revisar más. ¿Ah? Bien. Entonces, todo esto es importante para hacer Me tomaron diagnóstico examen. de neumonía que hay en la comunidad. Ahora, si tú la radiografía de tórax no es suficiente, digamos, Criterios para para hacer un evaluar diagnóstico, una ¿cuál radiografía sería de el siguiente tórax? examen auxiliar que le puedes ¿Cuáles pedir? son las densidades? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Y bronco. Siguiente nivel de imagen, una tomografía, ¿no? ¿Ah?
¿Qué le pedirías? ¿Con contraste o sin contraste? Con contraste. ¿Ah? ¿Por qué le pedirías con contraste? Sin ¿En qué contraste. situaciones pides con contraste? ¿En cuadros infecciosos pides con contraste? No, Sin contraste. sin contraste. Contraste pides cuando necesitas, pues, cuando tengas sospecha de un tumor, ¿no? Un tumor pulmonar, ahí sí puedes pedir con contraste. Ajá. Y en la neumonía intrahospitalaria, básicamente el diagnóstico es, como le dije, pasada las ¿Qué es un 48, broncograma 72 aérea horas, y ¿no? patologías? Es un paciente que llega por cualquier otro motivo a veces y Aéreo. en el intrahospitalario empieza a tener incremento de los leucocitos, ¿no? A predominio de los, En patologías dijo asma, yo puse asma en el examen, fibrosis empieza a tener pulmonar fiebre, empieza a tener secreciones y purulentas, ¿no? averiguas más Defunción. patologías, porque yo le puse todas las Tú le haces una patologías. radiografía de tórax y comparas y vas a encontrar cambios, ¿no? Vas a encontrar ya sea un consolidado o Broncograma aéreo. No es una normal infiltración algo imagen gama intersticial, bronquial. ¿no? De nuevo, Broncograma ¿no? se De nueva- refiere de nueva a aparición, la ¿no? parte bronquial. Y Broncograma también aéreo. es importante cuando un paciente ¿Y qué está patologías? intrahospitalario es pedirle una gasometría, ¿no? ¿Qué patologías? ¿Qué nos Yo permite puse ver la gasometría? asma, fibrosis pulmonar, ¿Qué patologías? ¿Ya han hecho simulación de gasometría? Sí, ¿no? ¿Gasometría? ¿Ah? ¿De gasometría? Sí, de gases arteriales. ¿Sí? Ya han hecho. Entonces, ¿qué ven en la gasometría? ¿Qué ven? La presión del... ¿Partes por dónde? el pH, Luego, bicarbonato, Y la presión de CO2. presión de CO2, esos tres se interrelacionan, ¿no? presión del Así CO2. es. ¿Cómo estaría en la neumonía intrahospitalaria? ¿Cómo estaría ese pH? Bajo. Ácido. Ácido. Ajá. Acidosis, Una acidosis respiratoria. ¿Cómo estaría el CO2 en todo caso? Elevado. ¿No? Aumentado. Así es, así es. el Luego, ¿qué más CO2 está observan aparte aumentando. del pH, del CO2, del bicarbonato? Carbonato. ¿Cuál es el otro componente que observan? ¿Ah? Año, no, a veces sí, eso. El respiratorio no lo ¿Hidrogenión? veo. Hidrogenión es parte del pH, ¿no? ¿Cuál es el otro que observan? ¿PO? PO2, pues, ¿no? PO2. Es igual al PO2, ¿no? ¿Cuál es lo Presión normal de PO2 en sangre? PO2 es de 35 a 45. No, me ¿Cuál estoy es lo normal de confundiendo. PO2? PO2 es de 80 a 100. No. De 80 A 100. a 100, ¿no? De 80 a Óxido de 100. 21%, Ajá. óxido ambiental. De 60 a 80, ¿cómo se llama? Y ¿Qué nombre hipoxemia. tiene? Hipoxemia. ¿Cuándo haces el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Menor de 60. Menor de 60, ¿ya? Cuando un paciente te venga con dificultad respiratoria, con disnea, agitado, tú no puedes decirle está en insuficiencia respiratoria, ¿no? Ujú. Tienes que hacerle una gasometría, ¿no? Un análisis de gases arteriales. Si tu PO2 está menos de 60, ahí recién haces el diagnóstico. ¿Qué más ven en el AVE? Lo fundamental, ¿ah? pH, CO2, bicarbonato, para ver la parte metabólica. El PO2, ¿qué más observan? Potasio, ¿Qué es el PAFI? Ay, papi. el PAFI, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es el PAFI? Punto más al que me dice. Punto más al examen. ¿Qué PAFI? ¿Se acuerdan qué es el PAFI? Es la relación del PO2 ¿con quién? La frecuencia. Con el FiO2. CO2. ¿Cuándo es normal? De... ¿Ah? ¿Cuánto es normal?
¿Más de cuánto? ¿Ah? 400. De 400 a 500. ¿Ya? ¿Sí? Más de 300. Más de 300. Mayor de 300. Vuelvan a leer su simulación. PAFI. Muy bien, hay diagnósticos diferenciales pues, que debemos hacer en un paciente que tenga neumonía adquirida en la comunidad, pues, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente que tenemos que hacer la diferencia? Neumonía adquirida en la ¿Con? comunidad. Con fibrosis pulmonar, Pacientes edema que tengan pulmonar, EPOC, ¿no? EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es lo más. Paciente que viene con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación, tienes que hacer la diferencia. Edema ¿no? pulmonar, Como hemolia. les dije, a veces clínicamente pueden ser iguales, ¿no? O parecidos. Solamente hacen la diferencia radiológicamente, ¿no? Hay otra que en frecuencia, ¿no? Que es la fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Ah? Que es una afectación básicamente a nivel intersticial, ¿no? Y también una exacerbación de esta fibrosis pulmonar también nos puede confundir, ¿no? Y hay otras afectaciones, como por ejemplo un paciente que hace un edema agudo de pulmón, ¿no? Que puede ser cardiogénico o no cardiogénico, ¿no? Entonces un edema agudo, un edema pulmonar agudo Edema pulmonar. nos puede también hacer confundir, ¿no? Porque trae casi la misma clínica, ¿no? ¿Cómo haría la diferencia? ¿Cómo haría la diferencia? En edema pulmonar agudo. Edema pulmonar. ¿Cómo haría la diferencia en una radiografía de tórax, por ejemplo? Por la consolidación. Por, ¿Cómo? Por la forma de la consolidación. ¿Cómo es el edema agudo pulmonar? ¿Cómo lo observo? edema ¿Ah? radiopaco. En parches, ¿no? Radiopaco. Así es. Manchas. Lesiones Radiopaco. radiopacas, en parches y irregulares, ¿no? A diferencia de la neumonía, que es No, consolidada en una cierta zona nada más, ¿no? En un cierto segmento, en un cierto lóbulo, ¿no? Y miren lo que dice acá. La radiografía de tórax en la mayoría de los casos nos va a permitir hacer la distinción de todas estas alteraciones que pueden traer una clínica similar, ¿no? A través de la radiografía de tórax lo podemos hacer la distinción. Obviamente no en el 100%, pero en la mayoría, ¿no? Y si la radiografía de tórax no es suficiente, ya tendríamos que pedirle pues una tomografía, ¿no? Una TAC de tórax, ¿no? Y estos exámenes auxiliares son importantes pues para digamos, recomienda. afianzarnos más que todo el diagnóstico, ¿no? Y básicamente nos va a permitir ver la gravedad del paciente, ¿no? Si es una neumonía grave o no. Ajá. Entonces para ello nos dan pues algunos criterios, ¿no? Criterios menores, criterios pues, principales, ¿no? Pues todo eso tienen que tener en cuenta ustedes cuando evalúen el paciente y soliciten el exámenes auxiliares, ¿no? Entonces mira, aquí tenemos una es la frecuencia respiratoria, ¿no? Es significativa cuando es mayor de 30, ¿no? Acá mira, tenemos el PAFI, ¿no? ¿Cuándo es significativo? Menos o igual a 250. 250, pero ya es anormal menor de 300, ¿no? Mayor de 300 se considera dentro de lo adecuado, ¿no? Si el paciente empieza a tener, pues, ya te viene confuso, desorientado, es probable que ya esté presentando signos pues, de hipoperfusión, ¿no? ¿Por qué motivo? Sería por la hipoperfusión. ¿Por qué se genera? Secundaria, ¿qué es la hipoperfusión? ¿Han llevado la clase de shock?
No. Shock Es cardiogénico. semiología, ¿no? Yo estoy seguro que llevaron de semiología los tipos de shock y Ah, sí, el mecanismo, ¿no? hipovolémico, cardiogénico. Entonces, cualquier tipo de shock te va a generar a nivel tisular hipoperfusión. Esa hipoperfusión a nivel cerebral pues genera confusión, desorientación. A nivel renal va a generar, ¿qué genera? Oliguria, ¿no? Oliguria. Una disminución de la diuresis, ¿no? Por eso cuando tú valoras a un paciente, ¿cómo valoras a un paciente que está, digamos, en shock? Clínicamente. Cualquier tipo de shock, ¿no? Puede ser hipovolémico, distributivo, shock cardiogénico. Escala neuro. La escala. Todo ese tipo de shock van a tener esas características. Obviamente, para hacer la diferencia, pues hay algunos criterios clínicos más, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo diferenciar un shock cardiogénico de No, hipovolémico. un séptico, ¿no? O de un hipovolémico? Ajá. Por la presión. ¿Cómo valoran ustedes Era por la presión. digamos, o cómo determinan que el paciente está en shock? O llega el paciente y todavía le piden exámenes, pedidos. No. No. Los exámenes salen en 3 horas, 4 horas. El paciente hace paro, ¿no? No es la escala de Hace Glasgow. paro y Después. ahí queda, ¿no? ¿Cómo hacen ese...? Ya sé. Pero no, aquí es en shock. ¿Ah? Tarea, ¿ya? Entonces, miren, y con respecto a la neumonía intrahospitalaria, con respecto al diagnóstico clínico, tenemos todas estas, digamos, estos elementos que se nos presentan, ¿no? Ajá. Entonces debemos determinar que el paciente pues no tenga patología cardíaca ni pulmonar, que el paciente tiene este tipo de patología, por ejemplo una patología cardíaca que tenga una valvulopatía o que haya tenido un infarto agudo de miocardio previamente, pulmonar previa si es que el paciente ha tenido o tiene POC, o tiene algún tipo de fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, eso debemos distinguir inicialmente, ¿no? Y eso ¿cómo lo distinguimos? Con una radiografía de tórax o, en su defecto, una tomografía, siempre sin contraste, ¿no? Esos hallazgos radiológicos, si tú lo aunas, digamos, a criterios ya sea clínicos o laboratoriales, eso se va a incrementar en la rentabilidad del diagnóstico, pues, ¿no? Entonces, un paciente que tenga una temperatura mayor de 38 grados centígrados, que tenga ya sea una leucopenia o una leucocitosis, eso te afianza más pues al diagnóstico, ¿no? ¿Y cuándo se debe presentar estos criterios? ¿Cuánto tiempo después de ingresado el paciente? 48 horas, ¿no? Entonces, si tú tienes criterios radiológicos, clínicos, laboratoriales, ¿qué más faltaría? ¿Por qué le pedirías o evaluarías el esputo? Para descartar TBC. Ajá. Evidencia, ¿no? En la evolución evidencia es el cambio, ¿no? El cambio de coloración, de consistencia, ¿no? De las secreciones que el paciente presente, ¿no? ¿Qué más? ¿No era TBC? Que empieza a tener disnea, se empieza a incrementar en la frecuencia respiratoria. Y si tú evalúas al momento del examen físico, evalúas sibilancia, ronco, crepitantes. Ajá. Todos tienen un oxímetro de pulso, ¿no? Entonces, con eso valoran ustedes la saturación, ¿no? Saturación. Ajá. ¿Cuánto es lo normal
valores de saturación. 90. ¿Ah? Hasta 95 a 100, ¿no? 95 Por a debajo de 100. eso ya probablemente haya una alteración a nivel de la hematosis, ¿no? Mm, ¿Cuándo ya es probable estés en insuficiencia respiratoria? menor de Con las 95. Insuficiencia. del oxígeno. Menos de 90. Menos de 90. Menor de 90, ¿no? Menor de 90%. Ajá. Y acá tenemos pues ya básicamente que nos va a permitir hacer el diagnóstico etiológico, ¿no? ¿Cómo determinamos el diagnóstico etiológico? ¿Con qué? Con muestras mínimamente contaminadas. Dos tipos de muestras, ¿no? Puede ser Bron- cultivo de secreción, cultivo de secreción. bronquial o Cepillado. hemocultivo, ¿no? Ajá. Siempre, ¿no? O puede ser secreción bronquial o puede ser hemocultivo. Cualquiera de los dos les podría dar el germen. Ahora, en algunas circunstancias, estas muestras que ustedes sacan pueden contaminarse, ¿no? Pueden contaminarse. Entonces deben tener mucho cuidado a la hora de tomar la muestra, ¿no? Y va a salir negativo si es que la infección o el germen que está involucrado puede ser una micobacteria, que es una bacteria intracelular que a veces no crece en los cultivos, o puede ser una neumonía viral, ¿no? En esos casos, ¿no? ¿En qué otros casos no serviría el cultivo? ¿En qué otros casos? ¿Qué casos? ¿Nada? ¿Están de sueño ya ustedes? Lo buscan eso. Miren, acá entramos en esta parte ya básicamente al diagnóstico, pues, ¿no? Al diagnóstico. Entonces hay un diagnóstico para neumonía adquirida en la comunidad y un diagnóstico para neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces, no se asusten por estos cuadros, vamos a ir desglosándolo de a pocos. Entonces, cuando tú sospechas de neumonía, y esa neumonía pues es adquirida en la comunidad y te llega el paciente al hospital, tú inicialmente debes valorar, pues, ¿no? ¿Qué debes valorar? ¿Ah? Y fue adquirida La gravedad, pues, ¿no? La gravedad de la neumonía, ¿no? ¿Por qué valora la gravedad? para ver. Para el manejo, la conducta, ¿no? La conducta terapéutica que tú vas a tener, ¿no? Ah, Ponte que sea una neumonía leve, ¿no? ¿Cómo manejarías una neumonía leve? mediante Ambulatorio, ¿no? Te podría dar ambulatorio, ¿no? Y no necesariamente lo tienes que hospitalizar, ¿no? Pero a veces hay casos, ¿no? Que hospitalizan a veces neumonías leves, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es definir inicialmente, ¿no? Cómo está el estado general de tu paciente, ¿no? Entonces, si está un paciente, digamos, con signos de shock, por eso es importante valorar clínicamente el shock. Entonces, si está un paciente en shock, ¿a dónde lo tienes que pasar? A un área crítica, ¿no? Así es. Y si no es el caso, tú lo puedes manejar en un área, digamos, en un área común, pues, ¿no? Ajá. Y ahí tienes que definir, ¿no? ¿Qué vas a definir? Si es un manejo intrahospitalario o puedes hacer un manejo extrahospitalario o extrahospitalario, hospitalización en ¿no? Ajá. UCI. Lo puedes enviar a la casa, ¿no? Te puedes iniciar antibióticos, vía oral inclusive, y enviarlo a la casa, ¿no?
es importante que vas, digamos, tú definiendo, ¿no? Obviamente, si un paciente está con signos de shock y signos de insuficiencia respiratoria, cuidados críticos, ¿no? Si no lo está, tú lo puedes manejar en un área común, ¿no? Entonces, estos son los criterios para tú dejarlo hospitalizado, ¿no? ¿Cuáles son? Que el paciente esté vomitando, ¿no? Eso se llama intolerancia oral, ¿no? Proceso infeccioso pues genera, sistémico genera vómito, ¿no? Náuseas y vómitos. ¿Qué más? Abuso ¿A del qué se drogas. refiere falta de adherencia al tratamiento? ¿Ah? Uno que no puede responder, otro es que no ¿Sí? sea... ¿A qué se refiere en adherencia? Ah, O sea, que si tú, por ejemplo, tienes un paciente que tiene criterios para que le des tratamiento en la casa, pero ves que el paciente, no sé, vive solo, de repente vive en la calle, pues vas a ver que no va a cumplir el tratamiento, ¿no? no, va a ser... O sea, a eso se refiere a adherencia, ¿no? O sea, no cumplimiento del tratamiento. Entonces, ¿qué es mejor? Puedes hospitalizar, ¿no? Solo en esos casos, ¿no? Así es. ¿Qué más? Pacientes que consuman drogas, ¿no? Ajá. Y por ende, estos pacientes que consumen drogas no van a seguir lo que tú le digas, ¿no? Ajá. Que tenga una enfermedad mental, ¿no? También, ¿no? Ajá. Que tenga, por ejemplo, pacientes con Parkinson, Alzheimer. Entonces, a esos pacientes mejor es hospitalizarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que valorar, ¿no? Tienen que valorar en conjunto al paciente, ¿no? Ahora, obviamente si la saturación esté menos de 92%, tienes que manejarlo porque tienes que recibir, probablemente tienes que darle oxígeno, ¿no? Y si es que tiene una inmunodepresión crónica, ¿no? Ejemplos. VIH. Ya, VIH, ¿qué más? Pacientes oncológicos, ¿no? Los pacientes oncológicos son muy susceptibles a hacer neumonías, ¿no? Ajá, entonces ese tipo de pacientes tú no le puedes dar de alta, ¿no? Tienes que manejarle intrahospitalario, ¿no? Ajá. Y básicamente para definir, para que te haga un poco más fácil, hay unos scores, ¿no? Hay el score de PSI y el CURP 65, ¿no? Ajá. ¿Cuál es mejor que el otro? ¿Son iguales? CURP 65. 65. Se ha visto que el PSI es mejor, ¿no? Un poco más completo, ¿no? Tiene varias Ah, variables, el varias PSI es escalas. varias variables, mucho más variables, más completo. Donde estoy señalando es en la escala del PSI y en la parte inferior es en el CURP 65, ¿no? Que es una escala un poco más antigua, pero que también sirve, ¿no? Ese es mayor que el curso. Ajá. Entonces, y generalmente el CURP 65 es más práctico utilizarlo, ¿no? Porque hay pocas variables y nos va a permitir, digamos, definir un poco más rápido el paciente, ¿no? Por eso, si tenemos un score 0, por ejemplo, tienes que manejarlo ambulatorio. Voluntariamente. Si es de 1 a 2, Intrahospitalario. 5 ya es un paciente UCI. porque UCI. necesita UCI, ¿no? Entonces es importante, digamos, manejar estas dos escalas, ¿no? Ajá. Sirven para determinar la gravedad de la neumonía. Son dos Bien. escalas muy importantes ¿Preguntas ahí? que sirven para determinar la gravedad de la neumonía. Entonces, acá miren, el PSI tiene múltiples variables, variables más, Completo. ajá. Más amplio. En cambio el CURP 65, pues, 5. ¿qué te evalúa el CURP 65? El estado mental, Estado, ajá. fusión, El boom, boom, que lo obtienes a través de la urea, ajá. La frecuencia frecuencia respiratoria, respiratoria mayor de 30, presión arterial la presión sistólica arterial, menos de ajá. 90, diastólica Y la menos edad, de ¿no? 60 Mayor de 65 y la años. edad mayor de En 65 la años. parte derecha, miren, no se distraigan, en la
parte derecha tenemos el porcentaje, ¿no? El porcentaje de ambas escalas, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que repasar esa El parte, ¿no? 3 es el que tiene ¿Ya? más porcentaje. Entonces, Bajo, y bajo, esto, moderado, pues, alto, puntaje total. como dijo un maestro alguna vez, esto guárdenlo en su corazón, ¿no? Que les va a servir cuando estén en el internado, cuando estén en el Perú, cuando hagan la especialidad de neumología, les va a servir, ¿no? Guárdenlo en el fondo de su corazón estos dos estados. ¿Ya? Ahora, miren, con respecto al tratamiento, ¿no? Como les dije, si es una neumonía leve, nosotros podemos darle inclusive tratamiento antibiótico vía oral, ¿no? Entonces, para eso tenemos que elegir adecuadamente el antibiótico, ¿no? Que vamos a utilizar, ¿no? Generalmente los gérmenes adquiridos en la comunidad pues son muy poco resistentes, ¿no? Muy poco resistentes a los antibióticos, ¿no? Entonces en ellos, de acuerdo a la clínica, tanto la anamnesis, examen físico, y los exámenes radiológicos, nosotros podemos definir, ¿no? Si es una neumonía típica o atípica, ¿no? Cuando es típica, ¿qué antibiótico le damos? Típica. ¿Ah? Amoxicilina más ácido clavulano. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Es ¿Le damos? ¿Esos son? penicilinas. Penicilina, ¿no? Ahora, si es una neumonía atípica, Atípica cuando es atípica puede ser viral o o Bacteriana. bacteriana. Micobacteria. Micobacteria. ¿Y qué le damos? No. ¿Cuál es la característica de las micobacterias? Entonces, Son intracelulares, ¿no? ¿Y qué antibiótico ingresa Acitromicina. o hace su efecto a nivel intracelular? ¿Cómo se llama? ¿Qué familia es? ¿Qué familia es? ¿Acitromicina qué familia es? Eso no sé. me parece tan mal. Macrólidos. así es, Macrólidos. ¿Ah? Macrólidos. Le puede dar cualquier macrólido, ¿no? Cualquier macrólido Que venga le eso en el puede dar, examen. ¿no? ¿Ah? Aparte de las penicilinas, ¿qué también podemos utilizar? Cefalosporinas. Sobre todo recuerden que las penicilinas le damos a pacientes que no tengan 5 comorbilidades. O sea, que no tenga diabetes, que no tenga EPOC, que no tenga ninguna otra comorbilidad. Si hay comorbilidades, ya probablemente las penicilinas el efecto sea pobre, ¿no? Entonces ahí tenemos que dar cefalosporinas, ¿no? Y generalmente podemos iniciar con primera generación, ¿no? Pero generalmente se dan de segunda generación. ¿Cuántas generaciones de cefalosporinas tenemos? ¿Cuántas son? ¿Ah? 3. 4, ¿no? 4. Una de la Ceftriaxona. un antibiótico una cefalosporina de cuarta. ¿Cuál es? Ceftriaxona. ¿Ah? Espérate, no me acuerdo la familia. Ceftriaxona. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cefuroxima qué generación? Pues, la ceftriaxona. Segunda, ceftriaxona. Tercera. Cefepime, ¿no? Es Ah, cuarta cefepime. generación. Y también podemos dar, ¿a quién? Fluoroquinolonas. Fluoroquinolona, ¿no? ¿Cuál es la fluoroquinolona respiratoria? ¿Levo? Levofloxacino. Pues cuando tengan un paciente con neumonía, si tienen cipro y levo, lo mejor es levo, ¿no? Levofloxacino. Pero cuando estén en el serum, probablemente no tengan ninguno, pero si es que tienen, pueden tener cipro, ¿no? Ciprofloxacino. Ciprofloxacino le dan a todo el mundo, ¿no? Ciprofloxacino. Ah. Y Levofloxacino. eso no debería ser, porque La levo no es soles. Sí, levo es cara.
Bien, miren, cuando es ya intrahospitalario, eso es cuando es ambulatorio, ¿ya? Cuando es ¿Qué no intrahospitalario, se para solo? ahí tenemos que Tu ver, mochila se ¿no? mueve. ¿Qué tenemos que ver? Factores de riesgo también, ¿no? ¿Cuáles son? Si es que el paciente ya tuvo anteriormente un aislamiento de alguno de los gérmenes intrahospitalarios. ¿Qué gérmenes intrahospitalarios tenemos? Pseudomonas, Staphylococcus aureus, ¿no? Esos son los dos más frecuentes. Si ese paciente ya tuvo un aislamiento previo, es un factor de riesgo. Si ya tuvo hospitalizaciones previas recientes, también, ¿no? Y si es que ya tuvo tratamiento antibiótico ya parenteral, ya amplio espectro, también, ¿no? Entonces, y eso nos conlleva a este cuadrito del lado derecho, ¿no? Entonces ahí tenemos que definir si es una neumonía, digamos, no severa, de una severa, ¿no? Así es. Cuando un paciente, digamos, no tiene nada de estas comorbilidades, es un paciente que le podemos iniciar un régimen estándar, ¿no? Un régimen estándar, ya sea severa o no severa, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos iniciar? Betalactámico. ¿Cuáles son los betalactámicos? ¿Das? ¿Cuáles se inhiben las betalactamasas? La cefalosporina, ¿no? Podemos iniciar con una cefalosporina, un macrólido y una fluoroquinolona, ¿no? Ajá. Así es. Entonces, es una terapia estándar, ¿no? Pero esto cambia básicamente si el paciente tuvo ya un aislamiento previo de alguno de los gérmenes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si es que tuvo un Staphylococcus aureus metilino resistente previamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Iniciamos antibiótico? ¿Empírico? ¿Ah? ¿Sí, no? Y luego, ¿con qué desescalamos o mantenemos en la terapia? ¿Cómo? Lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué dice? Tienes que hacerle un cultivo, ¿no? Así es. Así es. Entonces, si te viene un paciente de este tipo, lo que tienes que hacer es iniciar un régimen empírico, hacer un cultivo y de acuerdo a eso definir, ¿no? Si lo mantienes o desescalas el antibiótico, ¿no? Si seguimos avanzando en el cuadro, también tenemos que ver si es que tuvo un aislamiento, en este caso ya de pseudomonas, ¿no? Ya no del estafilococo resistente, ¿no? Sino pseudomonas. Igual, ¿no? Igual lo que tienes que hacer, ¿no? Inicias terapia con esto de acá y con el cultivo ves, pues, ¿no? Si cambias el antibiótico, desescalas, o sea, suspendes o mantienes la terapia antibiótica, ¿no? Y es muy diferente si seguimos avanzando, si es que un paciente tuvo, digamos, un estafilococo resistente en una hospitalización previa, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, acá inicias terapia, ¿no? Inicias terapia, le tomas el cultivo. Si el cultivo sale no presencia de este germen, o suspendes, o sea, desescalas, o mantienes, de acuerdo al si sale positivo o negativo. En este caso, si es que tienes un paciente con neumonía intrahospitalaria y tuvo, digamos, una reciente hospitalización, lo primero que tienes que hacer es tomar el cultivo, la cultura del cultivo, y luego, de acuerdo a lo que salga, si es positivo o negativo, tú inicias el tratamiento específico, ¿no?
tanto para estafilococo metilino resistente como para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Ajá. ¿Ya? No sé si está claro ahí. Pregunta de examen, ¿no? Me han pedido preguntas de esta es una pregunta. Ya tienen un punto ya. Si lo han entendido, pues. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar? El tiempo. Esto de acá, ¿no? Cuando un paciente tenga una sospecha o ya a través de la imagen tú observas que no es neumonía, sino es un absceso pulmonar o un empiema, ¿cuál es el tratamiento de esto? ¿Ah? ¿Cuál es el tratamiento? Es quirúrgico. Quirúrgico. Tiene que sacarle el absceso, ¿no? No sirve darle tratamiento antibiótico, ¿no? Porque no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? A los gérmenes, porque están encapsulados, ¿no? Están encapsulados. Ajá. Sí, básicamente eso, ¿no? Ajá. Entonces acá en este algoritmo nos presentan, miren, si tenemos la sospecha de un paciente con neumonía intrahospitalaria, tómale pues un cultivo, ¿no? Cultivo puede ser un hemocultivo o cultivo de secreción bronquial, ¿no? Y una vez que le tomaste el cultivo, eso es lo que deben siempre, digamos, actuar ustedes cuando tengan este tipo de pacientes, ¿no? Se ha visto que a veces le inician el antibiótico antes de tomarle el cultivo, ¿no? Primero es el cultivo y luego, ¿por qué no sería el contrario? ¿Ah? Ajá. Así es, ¿no? Vas a inhibir, ¿no? El crecimiento microbiano, ¿no? Ajá. Entonces, inicias y luego de eso inicias, ¿no? De acuerdo a la sospecha de tu examen clínico, radiológico, examen laboratorial, inicias la terapia empírica, ¿no? Ajá. La terapia, y con el cultivo que te salga, con el resultado del cultivo, tú vas a cambiar, pues, ¿no? Cambias o suspendes o mantienes el antibiótico, ¿no? Sí. Muy bien. Igual, ¿no? Con la neumonía asociada a ventilador, ¿no? Ajá. Entonces, debes tener en cuenta eso, ¿no? ¿Y de qué depende de que tú cambies, desescales o mantengas el tratamiento antibiótico? Va a depender del germen que se aísle, la resistencia que tenga ese germen a los antibióticos. Un ejemplo, le das una cefalosporina de cuarta generación y en el antibiograma que le tomas sale resistente, ¿no? Tienes que cambiar el antibiótico, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Entonces acá este cuadrito nos permite ver básicamente cómo es, digamos, o qué tratamiento le podemos dar, ¿no? Si es un paciente con un estafilococo resistente a meticilina o es una pseudomonas, ¿no? Ajá. Pues acá tenemos las dosis, ¿no? Que le podemos dar, ¿no? ¿Cuál es el fármaco ideal para pseudomonas? Es pregunta de NAM. Pseudomonas. ¿Pseudomonas con quién va? ¿Ah? Sí. ¿Con quién va pseudomonas? Acitromicina. ¿Ah? Bien, ahí está. ¿Con cuál va pseudomonas? Con piperacilina tazobactam. Tú tienes un paciente que aísla pseudomonas, tienes que iniciarle con eso. Piperacilina tazobactam. Es pregunta de examen en todos lados, ¿no? Ajá. Y si es un paciente con un estafilococcus marsa, o sea, resistente a meticilina,
Vancomicina, así es pregunta de examen también. Ajá. Y si es que ya no responde a vancomicina, ¿qué le damos? Al estafilococo resistente. Linesolid, ¿no? Linesolid. Tenemos acá, miren la flecha. Linesolid. Endovenoso, ¿no? Claro, son fármacos endovenosos. De acá llegando a su casa, ustedes van a leer cuál es el mecanismo de acción del Linesolid. ¿Ya? Muy bien, ¿claros hasta ahí? Gracias. Un minuto para relajarse. Esto se debe pues a ciertas sustancias, ¿no? Ciertas sustancias que van a inhalar pues, ¿no? Los pacientes, sobre todo en el área de trabajo, ¿no? Donde se desenvuelven, pues, ¿no? Entonces la silicosis es una de ellas. Silicosis. La silicosis, pues la afectación va a depender básicamente del tamaño de las partículas, ¿no? Que van a ingresar, ¿no? Y ese tamaño pues va a condicionar pues la velocidad, el cambio de dirección de las partículas cuando ingresan hacia la vía respiratoria, ¿no? Entonces se ha descrito que lo que genera pues la silicosis son generalmente los polvos de carbón, ¿no? Y todos sus derivados, ¿no? Todos sus componentes. Y también pues va a depender de los factores del huésped, ¿no? De los factores del huésped, ¿no? Ajá. Si el paciente, por ejemplo, tiene un EPOC de base, entonces probablemente No le contestes. Hay que mejorarlo. Si es que llego temprano. Mayor, ¿no? Ajá. Y también va a depender de la respuesta inmunológica que tenga este paciente. Mejor que lo envíen, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos evitar esta neumopatía? Pues es evitar pues esas condiciones laborales, ¿no? Donde pueden estar expuestos, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, para nosotros hacer el diagnóstico, básicamente hay que ver los antecedentes laborales, ¿no? ¿Dónde es que el paciente está laborando y a qué está expuesto, ¿no? Sobre todo a ¿no? Ajá. Piedra caliente. Así es, todo esto de acá, ¿no? Ajá. Los asbestos también. Y Los asbestos también. sí, todo esto de acá, ¿no? Todos estos que tienen una lista larga, ¿no? Lista larga, ¿no? Ajá. Cerámica. Entonces, todo esto puede generar silicosis. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? En este cuadro les muestro básicamente los datos sobre las formas clínicas que puede presentar la silicosis. Y de acuerdo a eso va a depender esta presentación clínica, va a depender del tiempo de exposición al que está, digamos, los pacientes, tanto al inicio como al final. ¿Cómo es que nosotros podemos observar en las imágenes qué síntomas nos puede dar en la evolución? ¿Cómo es que afecta la función pulmonar? Porque lo que tienen que saber es que al final estas neumopatías lo que van a afectar es la función pulmonar, ¿no? La función pulmonar, eso es lo que va a dar el pronóstico en realidad de esa neumopatía, ¿no? Entonces, las formas clínicas que se presentan es pacientes que tienen una afectación aguda, es cuando el paciente esté expuesto menos de 5 años. De 5 a 10 años puede haber una presentación clínica acelerada. Crónica complicada es cuando es mayor de 10, o también puede ser una crónica simple, ¿no? Entonces, hay pacientes que presentan síntomas así de manera, o afectación de manera, si bien es cierto, crónica, pero no es tan significativa, ¿no? Pues, ¿cómo observamos nosotros radiológicamente?
Vamos a observar lo que tenemos acá, ¿no? ¿Qué observan ustedes acá? Miren, ¿cómo observan? Como si fuera Puntitos, un vidrio. panal. vidrio. Panal de abejas, ¿no? Así es, como un panal de abejas. Parecen vidrios mezclados. Ajá. Eso es lo que vamos a observar en la tomografía. Pero en la radiografía, ¿cómo observan? Micro. Lesiones micronodulares, ¿no? Micronodulares. ¿Cuándo se considera micronodulares? Cuando es menos de 1 centímetro, ¿no? Ajá, eso es en la presentación aguda, ¿no? En la crónica, ¿qué observan en la presentación crónica? Espacios El espacio sí. fibróticos, ¿no? Todo esto blanco que observan acá en la tomografía son espacios fibróticos, ¿no? Fibróticos, así es. Ajá, fibróticos. Pues probablemente este pulmón, digamos, tenga una afectación a nivel intersticial importante, ¿no? Espacios fibróticos. Y ya miren, complicada, ¿no? También se puede complicar con, aparte de la silicosis que va a generar, digamos, todo este compromiso. Ajá. Estas radiopacidades, ¿qué serían? Neumonía, ¿no? Condensaciones. Ajá, condensaciones, ¿no? Así es. Y en este cuadro yo les muestro que, digamos, las neumopatías relacionadas con las labores que realizan los pacientes es muy frecuente, ¿no? Como ustedes observan. ¿Cuál es la más frecuente? La hipoacusia, ¿no? Hipoacusia. Entonces, si ustedes tienen un paciente, esto sobre todo sirve para cuando ustedes hagan medicina ocupacional, ¿no? No sé si algunos puedan hacer en algún momento, ¿no? Pues, al momento de ustedes hacer la evaluación ocupacional, pues van a ver, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente la afectación más frecuente que puede tener tu paciente? Hipoacusia. Luego, las neumopatías, ¿no? Neumopatías. Sí, es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente la neumopatia. Y luego ya siguen por lo demás, ¿no? Lo demás. Un poco menos. Neumomicosis. ¿Qué es la vicinosis? Vicinosis. Ah, es por el algodón, ¿no? Así es, ¿no? Ajá. Es el pulmón del trabajador de algodón, ¿no? Así se le llamaba anteriormente, ¿no? Ajá. Es una neumopatía que básicamente está relacionada con la inhalación, digamos, de todos los derivados de todo lo que se utiliza en la parte textil, ¿no? La parte textil. Entonces, esas sustancias van hacia al bronquio, a la vía respiratoria, y lo que va a generar es broncoconstricción, ¿no? ¿Por qué se le llama fiebre de lunes? Fiebre de lunes no es fiebre del sábado, ¿no? Eso se llama fiebre. Fiebre del sábado por la noche, eso no. Fiebre de lunes. ¿Por qué se le llamaba fiebre de lunes? No me responde, lo he dicho, porque me venía. Porque se veía, o sea, los pacientes entraban a laborar en los días lunes y se veía que justamente en ese día el paciente tenía mayor sintomatología, ¿no? Mayor síntomas, tenía más tos, opresión en el pecho, solamente en el día inicial, ¿no? Y vieron que conforme avanzaba la semana, los síntomas disminuían, ¿no? Pues solamente el día lunes, el primer día de exposición, es que presentaba los síntomas. El paciente como que se adaptaba, digamos, el cuerpo se adaptaba a estas sustancias, ¿no? Por eso se le llama fiebre de lunes, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, lo que hacen es, justamente en ese primer día de exposición, hacerle pruebas funcionales a nivel respiratorio, ¿no? Como vamos a ver más adelante.
Entonces, estos son los criterios clínicos. El paciente presenta presión torácica, tos, sibilancia, arritmia. Y generalmente, como les dije, va a ser el primer día de exposición. Y en la parte derecha nos gradúa básicamente cuál es digamos, la intensidad de la sintomatología del cuadro clínico, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta, ¿no? Y esto básicamente es un cuestionario, ¿no? Es un cuestionario que nos va a permitir, digamos, contextualizar básicamente esta enfermedad, ¿no? O esta neumopatía, ¿no? Entonces, lo que se hace para ustedes, que debe quedar, digamos, claro, básicamente en este momento, es qué estudio, qué prueba funcional utilizamos, ¿no? Más que definir todo este cuestionario, ¿no? Si ya realizan o se dedican a la parte ocupacional, probablemente ya lo vean, ¿no? Más adelante. Pero la espirometría forzada es la prueba funcional que se utiliza, ¿no? Y ahí hay un término conocido que ya tenemos, ¿no? ¿Qué es el BEF? ¿Ah? Extracción de eyección. Inyección, no. Volumen expirado forzado en un minuto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como les dije, ¿Qué esto más? se hace en Volumen expiratorio forzado. esta prueba ¿En qué? se debe ¿En hacer un Minuto. en el minuto, primer día de segundo? exposición del paciente. ¿Qué sospechas? De que puede ser por, digamos, por exposición a elementos o a sustancias textiles. En el primer segundo. Entonces, No es en un segundo. tú lo llevas Es en al el paciente, primer digamos, segundo. en su contexto, ¿no? Le Un haces la segundo, prueba primer segundo, espirométrica al un segundo. inicio Primer o sea, segundo. antes de que ingrese al Pero laboral. un segundo no es Y uno, le haces el primer al final, segundo ¿no? es uno. ¿Cuál es la finalidad? Evaluar O sea, la variación. de aquí ¿Cuánto es es que cero, varía, ¿no? es de primer Y segundo. de acuerdo a esa sí, variación de tú primer segundo. determinas En la todo gravedad. este tiempo. Sí, la gravedad. O sea, Ya. en el primer segundo. Ajá. Un segundo. Pero ¿cuál es la diferencia de un Y acá, mira, segundo? ajá. Pasado esto. Entonces, con la espirometría vas a evaluar, En el vas a primer determinar segundo, en todos este esos espacio valores nada que más. tenemos, ¿no? En el Ajá. primer, en el Entonces va primer a ser segundo. algo O sea, esto no ligero. va y acá recién empieza. Es que este BEF al primer segundo va a Al estar, primer segundo. digamos, va a ser mayor de 5 o menor de 10%, ¿no? Y ustedes van a ver que mientras mayor sea, la Más. gravedad es Menor será también. es mayor, ¿no? Así es. Entonces, con estos valores, ¿no? Con estos valores. Y en la parte derecha, ya les, digamos, de resumen, ¿no? Claro, la ¿Cuál es, fracción. qué relación es de esta de acá que estoy señalando? Que ya lo vimos en el POC. Volumen. ¿Tife? El diferencial. Así es. Menor del 70%, ¿no? Entonces tú le haces al paciente, le aplicas el broncodilatador, ajá, y evalúas, ¿no? Cómo es del basal con respecto al final, ¿no? Cómo es que varía, ¿no? Ajá. Entonces, de acuerdo a eso se saca la gravedad. Entonces, va a ser leve, ¿cuándo? Cuando esté entre el 70 al 100, ¿no? Post broncodilatador, ¿no? De 69 a 60, moderado. 59 a 50, Grave. moderado un poco más, digamos, Moderado, intenso. Grave es 49 a 35 y ya muy Muy grave, grave, menor menor de de 35. ¿no? Si van a hacer medicina ocupacional, esto les va a servir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo? Beta agonista, ¿no? Beta 2 agonista, ¿no? Beta adrenérgicos que interactúan con los receptores beta 2, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos esto? ¿Qué generan? ¿Qué dijimos? Que generan la vicinosis. Bronco. Constricción. Entonces, ¿tú quieres bronco? O dilatación. Los beta 2 son Constricción. broncodilatadores. Los receptores muscarínicos, que digamos son
nivel bronquial, ¿qué son los receptores muscarínicos? ¿Broncoconstrictores o dilatadores? Catadores. ¿Ah? Dilatadores. Constrictores, los muscarínicos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bloquear, pues, ¿no? ¿Con quién bloqueas? Con los anticolinérgicos. ¿Cuál dijimos? Vimos en EPOC y en asma. Anticolinérgicos. Dijimos de acción corta, de acción larga. Salbutamol. 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 Igual, anticolinérgicos. De acción corta. Bien, una semana. 7 días con 3 horas. Y bromuro de hipatropio. Bromuro de hipato. 26 segundos de ese video. No. Bromuro. Bromuro de hipato. ¿Lo ves? Es de acción corta y el Tiotropio. no se pueden olvidar del También podemos utilizar corticoides, ¿no? Todos los días Para lo ves eliminar ahí en la respuesta farmacia. Sí, inflamatoria. pues hasta ahí estaba, mira, al Y frente. antileucotrienos, ¿no? Los leucotrienos siempre están involucrados en la parte respiratoria. Lo que me falta Montelukast. relacionar es la familia que Un pertenece. antileucotrieno, ¿se conozca? Montelucas. Montelukast. ¿Ves? Tú sabes. Lo que yo tomo. Tercer punto es el asma, ¿no? Asma Ocupacional. básicamente en donde realizan su ocupación, ¿no? Asma laboral, ¿no? Entonces es también pues lo que va a generar es un agente, un alergeno, va a generar Ahorita me pues falta una relación a la respuesta familia. ¿Qué es eso? inflamatoria a nivel bronquial, ¿no? Ajá. Que han dado examen Y básicamente para estos pues. digamos, si es que no se libera o si no Para se salir. deja de exponer, digamos, a ese factor, probablemente eso Sale tu promedio incremente moderado y puede generar un deterioro irreversible, ¿no? Como vimos en las clases pasadas, ¿no? Ajá. Entonces acá tenemos, ¿no? Asma ocupacional. Y el paciente puede, digamos, inclusive puede ser sensible, ¿no? Puede ser sensible inmunológico a esos agentes que puedan generar básicamente la broncoconstricción, ¿no? Entonces acá miren, tenemos todos los agentes que pueden generar una vasoconstricción y por ende un asma, ¿no? Ocupacional, ¿no? Ahí lo van leyendo, ¿no? Entonces, como toda enfermedad o entidad, siempre la historia clínica es fundamental. Ajá. Y debemos conocer cómo es que inició, ¿no? Ajá. Si ustedes tienen un paciente con asma en la edad adulta y les comenta que puede estar laborando expuesto a estas sustancias, probablemente sea eso, ¿no? Entonces eso es importante. Ajá. El tiempo donde se aparece también, ¿no? Generalmente esto aparece, digamos, al final de la exposición, ¿no? Ajá. Y mejora básicamente en la mañana. Entonces por eso les digo, si ustedes no bloquean, digamos, ese agente, probablemente eso se mantenga o inclusive se vuelva más intenso, ¿no? Y también pues básicamente generalmente los pacientes no realizan ese tipo de ocupaciones los fines de semana, entonces, o en vacaciones, ¿no? Entonces ahí se ve que hay una mejoría, ¿no? Y eso te sustenta más pues el posible asma ocupacional, ¿no? Entonces lo que se hace es digamos una valoración. Lo que valoramos es el pico de flujo máximo respiratorio, ¿no? Entonces, nos permite valorar la diferencia, ¿no? A través de este aparatito, ¿no? Entonces, nos permite evaluar a través de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variación, no? Entonces, evaluamos la mayor variación con respecto a la menor variación, ¿no? Y eso nos va a determinar, pues, ¿no? Nos va a determinar la gravedad, básicamente. Una el diagnóstico y otra la gravedad, ¿no? Entonces,
Las pruebas de función pulmonar también son importantes. Ajá. Entonces aquí evaluamos, o lo que hacemos es, si ya tenemos identificado el alergeno que esté originando esto, lo que hacemos es hacer una provocación, ¿no? Una provocación con el alergeno específico, ¿no? Entonces tú lo expones al alergeno y evalúas, ¿no? ¿Qué evalúas? El B, El BEF. primer segundo, no fracción de eyección, ¿no? Ajá. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven que hay una caída mayor del 20% después de la exposición al alergeno, tienes el diagnóstico, ¿no? Tienes el diagnóstico. ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer pruebas, ¿no? Pruebas cutáneas, ¿no? Con el alergeno que tienes, haces pruebas cutáneas, porque si el paciente es, digamos, atópico a nivel de la vía respiratoria, probablemente sea a nivel de la piel también, ¿no? Pues con eso puedes hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí tenemos, miren, el diagnóstico, criterios mayores, menores, ajá, que deben tener en cuenta, ¿ya? Entonces, el criterio mayor, el más importante, pues, es el centro donde labora el paciente, ¿no? Entonces, es uno de los más importantes, ¿no? Y la variación de los síntomas, ¿no? El paciente mejora en la noche, la sintomatología mejora en la noche, fin de semana o vacaciones, estamos probablemente ante un asma ocupacional, ¿no? Y lo vas a corroborar con la prueba funcional y con la prueba específica, pues, ¿no? Una prueba de provocación a nivel de la piel, ¿no? La asbestosis, ajá, son un conjunto de silicatos, pues, de minerales, ¿no? Desde la madera. Ajá, que va a generar, pues, neumopatías, ¿no? Sobre todo, no solo a nivel del parénquima, ¿no? Sino también a nivel de la pleura, ¿no? Esto sí afecta a la pleura, ¿no? Y a veces se va a confundir, esta entidad se va a confundir a veces con neoplasias, ¿no? Con tumores a nivel de la pleura, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tengan este tipo de lesiones, si quieren hacer la diferencia, pues la única forma a veces es hacer una biopsia, ¿no? Uh-huh. Entonces, existen dos tipos, pues, ¿no? Los asbestos de alta intensidad, perdón, alta densidad y los de baja densidad, ¿no? Eso es lo que deben tener en cuenta, ¿no? Y básicamente cualquier tipo de digamos, de estructura o puede contener, digamos, asbesto, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser en las zonas mineras, ¿ya? Sino que en la casa inclusive podemos tener elementos con asbesto, ¿no? Entonces, tener cuidado, ¿no? Entonces, como les dije, radiológicamente se puede confundir con alguna neoplasia, ¿no? Como ustedes observan acá, ¿no? Entonces, el asbesto ataca generalmente parénquima y también pleura, ¿no? Hay un Esta imagen que es engrosamiento. irregular, después puede ser sospechoso también de una neoplasia, ¿no? De inicio no sospecharían así de asbesto, ¿no? ¿Cuándo sospecharían de asbesto? Por el El tipo de trabajo, ¿no? La ocupación. La Ajá, ocupación. así es. Carpintero. Exacto, así es, ¿no? La madera, ¿no? El residuo. Entonces, y miren lo que se observa, pues, ¿no? Es un engrosamiento pleural, o sea, va a afectar la pleura, ¿no? Y generalmente a veces va a ser difusa, ¿no? Una afectación de la pleura difusa, ¿no? Se va a engrosar la pleura, ¿no? Va a haber un engrosamiento de la pleura. Y generalmente la asbestosis no es que se presente, digamos, en un tiempo corto, ¿no? Si es un tiempo de exposición prolongada, ¿no? Se ha escrito que puede ser más de 20 años, ¿no? Y a veces estos pacientes van a debutar, pues, con derrame pleural, ¿no? Derrame pleural, ¿no? También puede generar atelectasias, ¿no? Atelectasias, ¿no? Mira acá, mira acá.
¿Qué es una telectasia? Colapso del Colapso. Colapso, ¿no? Colapso de algún segmento o del Pulmonar. pulmonar, ¿no? Entonces, ¿con quién debemos hacer la diferencia? El diagnóstico diferencial. Una Una neoplasia. neoplasia, ¿no? Una neoplasia pleural, ¿no? Pleural. Ajá. Así es. Ujú. Entonces, bien, en este caso es un paciente con Asbestosis. asbestosis y tiene un derrame pleural, ¿no? Un derrame pleural. Ajá. Ajá. Y también otra forma de presentación es una neumopatía intersticial difusa, ¿no? Como ustedes observan, una imagen en panal de abeja, ¿no? Así es. Miren. Y la diferencia pues tenemos que hacerlo con un tipo de cáncer, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cáncer que afecta a pleura? Mesotelioma, ¿no? Con eso debemos hacer la diferencia, ¿no? Con el mesotelioma. ¿Terminamos? Creo que ya no les gusta eso, ¿no? No, sí, sí. Listo, hemos regularizado las clases, estamos al corriente. Creo que la otra semana es el examen. Mañana. El miércoles. ¿Semanas? Sí.